Bueno, Dios los bendiga. Es un privilegio para mí estar acá. Aunque no lo crean, me pasó de todo en esta mañana para llegar temprano, entonces fue muy chistoso, pero damos gracias a Dios por esta bonita oportunidad. Bueno, como lo acabaron de decir, Edwin y Xiomara no están haciendo también la obra del Señor, entonces agradecemos a Dios por esa bonita oportunidad, esa puerta que les abrió para que puedan estar compartiendo y haciendo todo lo que es hoy iglesia. Eso es lo que ellos están haciendo en este momento. Bueno, y me dieron la oportunidad a mí de predicar, a ver si de pronto me vuelven a invitar. Entonces yo quiero hoy trabajar sobre el tema que vienen teniendo, ¿no? La serie que dice, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Pero oremos para que Dios nos hable, para que Dios nos enseñe, para que Dios sea propicio a nosotros y nos dé esas herramientas prácticas que necesitamos para ponerlas en práctica y podamos así tener una mejor vida cristiana. Así que vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos una vez más toda la gloria, Señor, te damos una vez más toda la exaltación, te damos una vez más todo el tributo, Señor, porque este es el día que se ha apartado para eso, Señor, para rendir gloria, honra y exaltación a tu santo nombre, Señor. Hoy estamos aquí reconociendo que te necesitamos y por eso vinimos hasta acá. Hoy estamos, Padre de la Gloria, reconociendo que te necesitamos, Señor, y por eso estamos conectados a un dispositivo, Señor, diciéndote, háblanos, por favor, enséñanos, Dios. Necesitamos una palabra de parte tuya, Señor. Por eso en el nombre de Jesucristo nos disponemos, Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para ser enseñados por ti, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la exaltación y te bendecimos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que ustedes puedan abrir su Biblia en Santiago, libro de Santiago, uno de los últimos que están en la Biblia, o bueno, ahora como tenemos el celular más fácil no lo ubica. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 19 al 27. Sobre ese vamos a trabajar el día de hoy. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. El título que aparece en la versión Reina Valera, en la parte de arriba, dice Hacedores de la palabra de Dios. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, este será dichoso en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitad a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Amén. Bueno, como venimos en la serie de ¿para qué sirve esto? Y Edwin hace 8 días nos dio una muy buena introducción de para qué servían muchas cosas que eran inoficiosas. Bueno, yo quiero contarles una anécdota, yo soy de anécdotas. ¿Qué me pasó? Resulta que pues en mi casa a mí me encanta tener herramienta. Me da mucho mal genio cuando tengo que pedir una herramienta prestada porque siento que me hacen mala cara, porque siento que se pone la persona como de mal genio. Entonces procuro tener mis herramientas en la casa, para lo que nosotros llamamos hacer un gallito en la casa.
Entonces algún día mi esposa me pidió el favor que hiciera uno de esos arreglos en la casa. Entonces yo le dije, listo, me puse a desbaratar todo lo que tenía que empezar a desbaratar y le dije, vaya, tráigame el rache, el extensor y la copa 10. Y ella se quedó mirándome así. ¿Qué es un rache? ¿Qué es un extensor? ¿Y cuáles son las copas? Yo solté la risa, entonces me tocó subir con ella, llegar a la parte de las herramientas, mostrarle las herramientas y decirle, mira, esto se llama así, esto se llama así y estas las copas vienen así en diámetros. Ah, ¿y para qué sirve eso? Es con esto soltamos tornillos de una forma más fácil, agiliza el trabajo y me tocó hacer ese proceso de enseñanza. ¿Listo? Pasó el tiempo, pasaron los años y volví a necesitar el rash, la copa y el extensor. Y le dije a mi esposa, ve y me traes el rash, la copa y el extensor. Y ella se quedó mirándome y me dijo, ¿qué es eso? Yo le dije, ya te expliqué, ¿te acuerdas una vez que estábamos desbaratando? Dijo, ah, el palito largo, ¿sí? La cosita redonda y el que hace ri, 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 ri. Le dije, sí, ese. Parece chistoso, parece gracioso, pero ¿por qué a ella se le olvidó el nombre? ¿Por qué se le olvidó a ella la función? Porque no lo estaba utilizando, ¿cierto? De igual forma es con nosotros, pues nosotros los hombres normalmente conocemos de herramientas, ¿cierto? Pero cuando si usted como mujer va y le dice a uno, vaya tráigame la palita de mezclar, uno empieza a rascarse la cabeza y a decir, la palita de mezclar. Y yo sé que mi esposa tiene una con la que mezcla los huevos, otra con la que mezcla cuando hace tortas, otra cuando hace tintura y se tintura el cabello. Y yo en la cabeza decía, ¿y cuál de todas esas palitas será la que ella quiere? Sí, porque nos pasa, nos pasa. Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a manejar cierto tipo de cosas y como llevamos un proceso, ¿cierto? Ya inertemente la cabeza le dice a uno para qué es, pero cuando dejamos de utilizar las cosas, la cabeza nos dice, ¿y eso para qué servirá? ¿Cuál será su función? ¿A qué voy con este ejemplo que les estoy contando hoy? Algo de mi vida personal, y es a que igual forma nos pasa con la palabra de Dios. Es la misma función que nos pasa con la palabra de Dios. Es muy fácil conocer nosotros cuando alguien lee la Biblia. Es muy fácil para nosotros que llevamos bastante tiempo en el Evangelio saber cuándo alguien realmente tiene una comunión con la palabra de Dios. Es muy fácil. ¿Y por qué les digo que es muy fácil? Porque resulta que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, que es más cortante de toda espada de doble filo, que entra y penetra hasta partir los tuétanos y discernir las intenciones del corazón. Y cuando resulta que escuchamos hablar a las personas, uno escuchándolas hablar, uno dice, no ha leído la palabra de Dios, no está leyendo la palabra de Dios. Cuando vemos las reacciones de algunas personas, uno dice, uy, esta persona muy poco tiene la cercanía con la palabra de Dios. Cuando yo estaba alistando la enseñanza, yo quería predicar sobre muchas cosas, pero me puse más en el proceso que debemos hacer y es de orar y yo le decía, Señor, ¿sobre qué seguimos enseñando? ¿Sobre qué seguimos enseñando? Y Dios me llevaba a seguir enseñando acerca de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y yo le decía, Señor, pero hemos dicho tantas cosas de la palabra, hemos enseñado tanto de la palabra, pero si usted mira las estadísticas de cuántas personas realmente leen la Biblia, la estadística es muy baja, es muy baja. Y por eso hoy en día es que muchas personas se están equivocando. Por eso es que muchas personas hoy en día están pecando. Y por eso es que muchas personas hoy en día le creen a cualquiera que le dicen, como el cuento que tenemos nosotros, ¿no? Que alguien abrió la Biblia y leyó Judas se ahorcó y después volvió a otra página y decía, haz tú lo mismo. ¿Será eso lo que quiere el Señor? ¿Sí? Porque a veces tenemos la Biblia es como ese agüero. Ustedes han escuchado, no sé si se han dado cuenta de personas que dicen, ay, soy bendecida, prosperada y en victoria, gracias. Se me ha olvidado eso, ¿cierto? ¿La palabra de Dios dice eso? ¿No lo dice? Pues sí lo dice, pero no así. Dice más bien que tendremos aflicción.
Entonces uno empieza a decir, bueno, chévere, pero usted lo escucha el otro día y prosperada, bendecida y en victoria, prosperada, bendecida y en victoria, y termina de decir su expresión y va y le dice al otro, oiga, su mamá cómo está, y bueno, ese tipo de cosas que sabemos que le dicen a las otras personas, ¿no? ¿Qué o no? ¿Estás prosperada, bendecida y en victoria, pero de tu boca también sale eso? Es complicado, es complicado. Entonces, cuando yo les cuento que estaba en ese proceso de oración, Dios me traía este pasaje, a Santiago. Santiago es un excelente libro que hemos venido estudiando y tiene una riqueza impresionante. Pero recuerden que, como decía Edwin, la Biblia fue escrita por una cantidad de personas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, todas con un orden, la secuencia. Recuerdan que Dios nos contaba la secuencia que trae la palabra de Dios de generación tras generación tras generación, y es que no se equivoca, o sea, no hay un punto, una tilde que no esté bien puesta. De hecho dice que si alguno de nosotros quitáramos una coma o una tilde, el día que venga el Señor vamos a tener un juicio, y nosotros somos los primeros que vamos a pasar allá a dar cuentas por qué quitamos lo que la palabra de Dios dice, por qué lo hicimos. Se han visto tanta secta, tanto que se está levantando tantas cosas, es precisamente por eso, porque no le estamos prestando atención a el manual. Lo han dicho muchas veces, ese es el manual. Yo muchas veces he utilizado esto. Usted ha destapado, comprado un televisor y usted lo conecta y ve el manual. No lo hacemos, no lo hacemos, ¿sí? Ayer, muy chistoso, perdone que les cuente cosas de mi vida, pero ayer mi esposa compró una picadora, ¿sí? Para evitarse el proceso de picar. Y llegamos a la casa y adivinen qué fue lo primero que hizo ella. Pues conectarla, porque ella quería ver cómo funcionaba y meterle tantas cosas. Y yo me senté, porque después empezó a hacer el proceso, a leerlo. Le dije, ¿sabes que eso no lo puedes hacer? Ay, la voy a dañar. Y se asustó. Pero me daba mucha risa porque le decía eso. O sea, cada cosa trae su manual. Y para nosotros, Dios nos dejó el manual. Si usted lee la Biblia, como los que hemos tenido la oportunidad de leerla completa, usted se da cuenta que hay cosas muy puntuales que habla la palabra de Dios, pero muy puntuales, pero nosotros no las aplicamos. Y ahí es donde está el reto. ¿Cómo nos diferenciamos nosotros de las personas del mundo, los que somos cristianos? ¿Cómo lo podemos hacer? Las personas del mundo se guían por lo que les dicen sus sentimientos, sus emociones, su voluntad. Los cristianos no. Los cristianos nos basamos en lo que dice la palabra, la palabra. Y si usted ve a un cristiano que sigue la palabra de Dios, usted ahí sí lo va a ver como estábamos diciendo ahorita. Prosperado, bendecido y como Lu, y en victoria, ¿sí? Pero cuando usted sigue la palabra de Dios. Pero es que es ahí, realmente ahí, donde nosotros decimos realmente es una persona cristiana. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Sirve para que desarrollemos una vida cristiana. Sin la palabra no vamos a poder desarrollar una vida cristiana. Lo que vamos a tener es una religión, y una religión más. Y ya estamos cansados de eso. Ya estamos cansados de tanta religión que hay, de tanta gente religiosa que dice que va a una iglesia, se va bien bonito, se baña, se perfuma, llega a la iglesia, pero en la semana, como dice el Señor Jesús, es un sepulcro blanqueado. La gente lo mira y dice, ¿eres cristiano realmente? Y con decir sí, aleluya, gloria a Dios, piensan que ya. Y no. Lo bonito para mí, para Oscar, ha sido que la vida cristiana ha sido todo un reto. Y es un reto, ¿por qué? Porque nosotros somos los que vamos en contra. No sé si han visto alguna vez el meme que todos los que vienen del mundo vienen bajando así de una cima, corriendo y todo el mundo desaforado, y el que es cristiano va con su Biblia tratando de escalar. Así es, porque nosotros somos los que vamos en contra de, porque no somos iguales a los demás. No lo somos y no fuimos diseñados para ser iguales a los demás. No fuimos diseñados para eso. Lo primero que comienza a hablar Santiago, y habla de un tema muy especial que nos toca muchísimo, y por eso quiero hablar acerca de ello,
es de la ¿qué? La ira. Dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo para airarse. Ahora la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios nos hace esta referencia tan puntual? ¿Recuerdan que les dije que como seres humanos nosotros tenemos sentimientos? Y uno de esos nuestros sentimientos se explota a veces y es la ira. La ira. ¿Y cuándo explota en nosotros la ira? Sí, tal vez algunos que son psicorrígidos están acostumbrados a que las cosas se tienen que colocar de esta forma y viene un despapallado como Oscar y les corre todo. ¿Qué le da a la persona? Ira, ¿cierto? Ira. Cuando es usted de pronto, es también angustia, cuando usted de pronto va por la calle, se tropieza y usted dice, discúlpeme, y dice, ¿por qué no mira por dónde anda? ¿Qué le pasa? ¿No tiene ojos? ¿Qué se dispara en usted? ¿Cierto? Claro, da mal genio, claro, somos seres humanos, ¿sí? Y usted lo mira ahí como con ganas de decirle, hijo de Belcebú, que se abra la tierra y te consuma, ¿sí? Porque eso somos nosotros, los seres humanos. Por nuestra naturaleza pecaminosa es muy fácil que esas cosas nos salgan. Pero mire que el Señor viene y nos hace la primera, dice, póngase bravo, ¿cierto? Airados, pero no pequéis, ¿cierto? Y es el reto para nosotros. Ahí es donde podemos hacer funcionar la palabra de Dios para nosotros. Donde empezamos a, lo que nos han dicho muchas veces, cuente hasta 10, tome aire y cálmese. Porque es el gran problema. El problema es que nosotros nos disparamos y soltamos, ta, 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 ta. Yo tuve mucho tiempo problemas con esto, porque para mí era muy fácil que una persona viniera a decirme algo y yo soltaba en verso y en prosa todo lo que podía tener. Y ya después que la persona me decía, no, usted me insultó, me trató mal, me dijo de todo, y yo decía, me airé, me airé. Y eso estaba denotando en mi vida falta de palabra de Dios en mi vida. ¿Sí? La falta de la comunión con la palabra de Dios en mi vida. Es el mismo ejemplo que les estoy colocando. Tenemos una herramienta en la casa, ¿cierto? Que yo la sé utilizar, pero la dejo por ahí arrumada. La dejo ahí arrumada. Y sé que la estoy necesitando acá, pero digo, ay, está en tal lado, pero me da una pereza ir a cogerla. Ay, qué pereza ir hasta allá a desbaratar todo y sacar esa herramienta. Es lo mismo la palabra de Dios. En ella hay riqueza, por eso el Señor la dejó. Y es tan puntual en cada una de las cosas, pero tan puntual que nos está hablando a nosotros. Claro, dice, mire, sea tardo para hablar, pero también para airarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la ira? ¿Qué pasa cuando nosotros nos airamos? Dice el versículo número 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso entonces para mí? Que si yo estoy en una situación con una persona y yo necesito que Dios haga justicia, cuando hay un problema, cuando alguna persona demanda a otra es porque hay una, ¿qué? Una diferencia, ¿cierto? Y ellos necesitan tener a un juez para que el juez decida entre esas dos personas quién tiene la razón. El uno va a recibir, listo, su castigo por su error, por su equivocación, y el otro va a sentir satisfacción porque dijo, por fin alguien me dio la razón. Eso es lo que pasa, pero cuando viene la palabra de Dios a decirse, vea, no va a haber justicia de Dios, es que nosotros dañamos lo que Dios quiere hacer. Nosotros nos equivocamos con lo que Dios quiere hacer. Si yo me pongo de mal genio con una persona y en mi ira voy y le pego un puño, sí, puedo que le rompa la boca, ¿sí? Le salga un morado. Pero si en vez de eso, Dios quería tratar con esa persona y hacer otra cosa, pero para salvación, acuérdense, ¿no? No porque yo digo, ay, Dios, consúmelo y lo va a consumir, no.
Exacto, lo va a corregir, gracias. Es eso. Hace poco, perdónenme que les cuente cosas de mi vida, pero es la única forma en que yo encuentro de decirles qué pasa. Tuve un problema con una persona y esa persona enseguida que ella tenía la razón. Y yo dije, listo, ok. Y me acordé de mi santa madrecita que me decía, cuando eso pase, doble rodilla, papito. Me metí a orar y me metí a orar. Y me paraba como debe ser, 2, 3, 4 de la mañana y oré por esa situación. Y le dije, Señor, ayúdame, dame tu palabra, dame tu palabra. Tengo la razón, estoy equivocado, ¿qué puedo hacer en esto? Desesperado porque fue una situación difícil. Cuando en una mañana, orando, Dios me llevó a un pasaje de la palabra. Y por eso se los estoy compartiendo, porque fue espectacular para mí. Yo escuché audiblemente cuando me dijeron, Job capítulo 8, versículo 5. Y yo me paré de una vez, busqué y empezó Dios a decir, si tú fueres limpio y recto de corazón, si tu corazón fuere transparente, entonces Dios se levantará. Ah, y Dios me dio la respuesta ahí, en ese momento. Pero ¿qué tal si yo voy y demando a esa persona? Pero ¿qué tal si yo voy y en medio de mi mal genio le pego un puño a esa persona? Y cuando Dios me dio esa palabra, ya listo, ya tengo la palabra, lo que necesitaba. Empecé, Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice. Y les tengo que contar, hoy en día, Dios ha hecho una obra tan especial en esa persona con la que teníamos el problema. Yo sé que Dios está tratando en esa persona, pero es porque dejé que Dios actuara. Por eso les digo, discúlpenme porque es un ejemplo personal, pero yo quiero que ustedes a través de la palabra aprendan y comprendan que es a través de ella que nosotros vamos a ganar nuestras peleas, que nosotros vamos a tener victoria sobre nuestras cosas. Es a través de este manual. No hay otra forma, no hay otra estrategia. Es solo con la palabra de Dios que nosotros vamos a tener victoria. Por eso es tan importante. Por eso no podemos seguir siendo de los cristianos que dejan la Biblia olvidada. Listo, que ahora está la tecnología, ok, miremos, descarguemos. Ahora hay muchas cosas, ahora por internet, todos los días alguien manda el devocional, las lecturas bíblicas. Si usted tiene la Biblia descargada y le sale el versículo del día, y a veces lo leemos y ya. Pero el reto es, debemos comenzar a vivir una vida de relación con la palabra de Dios. ¿Cómo está entonces? Quiero preguntarles a cada uno de ustedes su relación con la palabra de Dios. Si usted me dice, oye hermano, no, yo casi ya termino de leer la Biblia. Chévere, lo felicito. Excelente, perfecto. Pero vamos a lo segundo que hay que comenzar a hacer después de que usted lea la Biblia. Entenderla, sí señora, pero es ponerla por práctica. ¿Y si ven que lo sabemos? Lo sabemos, ponerla por práctica. Pero qué difícil es a lo segundo, que por eso les digo que esto es un reto. Qué difícil es cuando llega usted y lee la palabra y dice, si alguno te pega en una mejilla, ¿qué debes hacer? Exacto, ¿cómo fue? ¿Cuántos son y cuántos quedan? Es eso, ahí, en ese mismo momento, es donde tenemos que aplicar lo que hemos aprendido, lo que hemos leído. Por eso es un reto. No hay otra forma en que este manual funcione, sino que no lo aplicamos. ¿Y duele aplicarlo? Sí, duele. La blanda respuesta quita la ira. Y viene alguien a hacernos un reclamo, y siempre que nos vienen a hacer un reclamo, no digan que no creo que vengan, no me ha pasado o no lo he visto. Oh, amigo Oscar, te has equivocado y has cometido tantos errores en tu vida. No, a mí siempre que vienen a hacerme un reclamo es, usted sí, mejor dicho, es que espero, qué porquería usted, hermano, y usted, y uno apenas, la blanda respuesta quita la ira. Y si le tiro la Biblia, ¿cierto? Ahí en esos momentos es donde debemos aplicarla. Porque de una vez algo pasa en cada uno de nosotros cuando leemos la palabra de Dios y yo
siempre culpo al Espíritu Santo, y es cuando yo aprendo la palabra de Dios, en el momento que la necesito, ¡pah!, se dispara el versículo a la cabeza, se dispara de inmediata, y entonces empieza, la blanda respuesta quita la ira. Por eso la blanda respuesta, y pero ¿por qué me voy a dejar? ¿Pero por qué tengo que hacerlo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay una cosa que no nos deja aplicar la palabra de Dios, y eso se llama, y es un tema que tenemos que trabajar mucho nosotros, y es el orgullo. El orgullo no nos deja aplicar la palabra de Dios, no nos deja, porque entonces es donde viene el, ¿y por qué él sí me dijo y yo por qué no le puedo decir? Eso es orgullo, eso es orgullo, ¿cierto? Pero venga, les pregunto una cosa y hagamos el ejercicio. Vamos al que nos dio el ejemplo, a Jesús. ¿Cómo contestaba Jesús? Venían los fariseos, venían los escribas, conociendo la palabra de Dios, los doctores de la ley, a acusarlo. ¿Y cómo les contestó? ¿Cómo fue? ¿Cierto? Con argumentos y argumentos bíblicos. ¿Sí? Él jamás lo usó con el orgullo. Por eso hay áreas en nuestra vida que debemos empezar a trabajar, y la palabra de Dios nos lo enseña. El orgullo es una de ellas, ¿sí? Porque dice, si alguien te pega en una mejilla, póngala otra, ¿cierto? Si alguien te pide la capa, dele la capa, dele los zapatos, dele todo y hágale, ¿sí? Despójese. Está hablando acerca de bajar nuestra cabeza, bajar nuestra cerviz. Pero si usted se da cuenta, lamentablemente actuamos en muchas ocasiones como la gente de afuera, como la gente del mundo, que no tienen los valores, los conceptos, las normas que Dios ha dado. Actuamos como ellos, y ahí es donde nos estamos equivocando. Y vuelvo, les digo, este es un reto. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Sí, no sirve solo para que la leamos los domingos y ya. No. Sirve para causar en nosotros una transformación. Una transformación. Eso es lo que causa la palabra de Dios en nosotros. ¿Y cuándo comenzamos a ser transformados? Cuando la aplicamos. No hay otra forma. No hay otra forma. Sigue diciendo, versículo 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Presten atención a eso. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida lo que era. Y luego olvida lo que era. La misma palabra está diciendo, si usted no la aplica, si usted no la vive, porque esto es de vivirla, usted lamentablemente va a seguir dando vueltas en un círculo, en un círculo. Y es lo que pasa en muchas ocasiones en la vida cristiana. Las personas dicen, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no sigo? ¿Por qué no prosigo? ¿Sabe? Porque no ha aplicado la palabra de Dios. En esos momentos difíciles es donde mejor podemos aplicar la palabra de Dios. En los momentos de la prueba, ahí es donde yo debo aplicar la palabra de Dios. Cuando yo estoy en una prueba, yo quiero salir ya de la prueba. Pero resulta que la palabra de Dios me dice, estad quietos y esperad que yo soy Dios. Por eso les digo, este es el reto. ¿Es fácil estarse uno quieto cuando está lleno de problemas y dificultades? Ahora dice, esta semana escuché una canción muy bonita que decía fiesta en el desierto, ¿sí? Y dice, cuando pase, que también está en Santiago, cuando pase por muchas pruebas, recíbelas con gozo, con gozo. O sea, me está diciendo la palabra de Dios que yo estoy en un problema bien berriondo, perdónenme la expresión, y yo debo cantar y gritar. Sí, exacto. Y por eso le digo, es que estos conceptos que trae la Biblia son los que nos rompe la cabeza. Nos rompe la cabeza, o sea, es fácil.
O sea, yo le digo a usted tiene un hijo enfermo, yo tengo 3 y a mí se me enferma uno y a mí me da un cólico en todo lado, yo no como, es la forma en que yo no coma. Entonces, ¿por qué? Porque no los quiero ver enfermos. No los quiero ver enfermos, en serio, es la forma en que cuando me ve mi esposa que no estoy comiendo me mira y dice, no, los niños están bien, porque ella sabe que mi forma de, ¿cómo es que se llama? Somatizar el hecho de que los niños están enfermos, que yo, corto la comida. Y yo empiezo a meterme con Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayúdame, ¿sí? Porque no es fácil ver a su hijo volando de fiebre, ¿cierto? Quejándose por todo. Y entonces la palabra de Dios me dice, ay, dance y salte. ¿Es fácil? No es fácil. Y es lo que le rompe a uno la cabeza. Pero ¿qué comienza a hacer cuando uno la debe aplicar? Tu palabra dice, Señor, te doy la gloria, te bendigo, te exalto, te glorifico, te doy gracias, Señor. Y oro hasta por el que se está perdiendo en Indonesia, oro por el que está predicando en el Japón, ¿cierto? Le pido al Señor que tenga misericordia del Señor de la esquina que va a pegarle a la mujer y me pongo en otra acción, ¿sí? Y resulta que nos ha pasado que mientras estamos en eso con mi esposa, el niño empieza a bajarse de la fiebre, empieza a regularse y ya está bien. ¿Qué me enseña eso a mí? Que cuando yo creo lo que la palabra de Dios está diciendo para mi vida, cuando yo confío que es el secreto, Dios actúa. Pero es aplicándola, es aplicándola. Por eso vuelvo y les digo, discúlpenme, pero es lo que yo he vivido y se los puedo decir. ¿Funciona? Sí. Cuando esté por diversas pruebas, dance, ¿sí? Yo que soy bien amotro para moverme, pero yo comienzo a brincar y levanto mi mano y Señor, te alabo, te glorifico y te exalto porque no sé danzar, ¿sí? Y me está doliendo el corazón porque sé que a mi papá le está pasando algo, pero confío en ti, Señor, porque esa es la confianza que debemos tener, porque nosotros no podemos hacer las cosas y ahí es donde le bajamos, vuelvo y le digo, a nuestro ego. Porque a veces pensamos, yo sé que si yo llamo, estoy en un momento difícil, ¿uno qué busca hacer? La cabeza que le dice a uno, la cabeza, la lógica. Llame a tal que se puede hacer esto, llame al otro que se puede hacer lo otro, y uno comienza, no tengo plata, entonces fresco, dígale a tal que le preste, que después con lo que entra acá sale, y uno lo coordina. ¿Está mal? No, no está mal porque tenemos que reaccionar ante un momento difícil. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que cree en Él, empiezo, ¿no? Pausa, quieto todo el mundo. Señor, glorifícate en esta situación. Y voy a la palabra. Tu palabra me dice que por las llagas de Cristo he sido curado. Tu palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas mis peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego y con toda súplica. Entonces me tiro al piso a decirle, haz un milagro. Y ahí, en ese momento, es cuando realmente yo hago viva esa palabra en mi vida. Yo la hago viva. Vuelvo y les digo, no es nada fácil. No es nada fácil. Pero es ahí donde le decimos a nuestra lógica, usted no es la que gobierna, es mi fe, es mi fe. Es ahí donde le digo a mi orgullo, a mi ego, todo lo que yo puedo pensar se queda en poco, porque aquí el que tiene el control es Dios. Es Dios. Entonces, cuando venimos y decimos, leamos la palabra de Dios, claro, la leemos, sí, algunos tienen el buen hábito de lectura, algunos nos cuesta más, ¿sí? Pero recuerden que somos seres espirituales, esto es un campo espiritual, porque otro dice, no, yo estoy leyendo la palabra de Dios y me coge un sueño, pero me estoy leyendo el libro de, ¿qué le digo yo? El profesor Yarumo,
Ese es muy viejo, ¿no? Ese no lo conocen ahorita. Me estoy leyendo un libro y me lo estoy leyendo y usted escucha a la gente, estoy engomado y voy a tal página. ¿Leer es malo? No. Pero si usted se lee un libro, imagine cuánto se puede leer de la Biblia. ¿Cuánto? Y esta es la verdad escrita por Dios para nosotros. Es la verdad. Dice ella misma que es el pan que nos alimenta. Entonces es con lo que estamos alimentando nuestra vida espiritual. Y el ejemplo lo han puesto. ¿Cuántas veces comemos? 3 veces al día. ¿Cuánto debería leer usted la Biblia? ¿Mm? Pero el tema no es solo leerla. El tema es también ponerla en práctica. Y terminemos, porque ya se está poniendo cansón el predicador. Entonces usted se va a mirar frente al espejo, ¿cierto? Y usted dice, listo, ya sé, pero se va y se olvida. Dice, si alguno cree, versículo 27, mas el que se mira atentamente a la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, escuchen esta palabra, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Será dichoso en lo que hace. Entonces, es perseverar en ella. Es perseverar en ella. ¿Para hacer qué? Dichoso. Entonces, aquí es cuando uno viene y ve a las personas bendecidas, como le estamos diciendo desde el principio, las ve prósperas, las ve en victoria, y entonces la gente les da como envidia. Pero ahí sí como el dicho vulgar y popular que hay por ahí, nadie sabe lo que ha tenido que vivir esa persona. Nadie lo sabe, nadie lo conoce. Nadie sabe por qué esa persona hoy en día está en victoria, pero lo que esa persona ha tenido que vivir allá en lo secreto, lo que ha tenido que aplicar allá en lo secreto, nadie lo sabe. Por eso esto es una relación. La oración es una relación, claro, pero la lectura bíblica también es una relación. Porque yo comprendo cuál es el concepto de Dios con el cual yo debo actuar. ¿Cuál es el principio de Dios con el cual yo me debo mover? ¿Cuál es la norma de Dios sobre la cual debo caminar? Eso es la palabra de Dios. O sea que este manual deberíamos todos los santísimos días y a cada ratico estudiarlo. Ay, voy a perder porque dirán que soy bobo. Fresco, no se estrese, pierda. Pierda. Pero le garantizo que con Dios no es perder. No es perder. Así que la invitación hoy es, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Para vivir una vida en integridad, en transparencia, delante de Dios. Para eso sirve la palabra de Dios. Así que yo quiero que hagamos una oración en la cual le agradezcamos a Dios por su palabra, pero sobre todo que nos ayude para que la empecemos a poner en práctica. No más simplemente escuchándola el domingo, no más simplemente en leerla, no más eso. Es tiempo de comenzar a aplicarla. Padre, hoy te bendecimos, hoy te damos toda la gloria, Señor, hoy te exaltamos. Hoy te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es pan, porque tu palabra, Señor, es alimento al necesitado, Señor. Pero porque tu palabra nos muestra el camino, porque tu palabra nos enseña a vivir una vida distinta a la de los demás. Hoy te bendecimos por tu palabra, pero hoy te pedimos ayúdanos, por favor, comienza en nosotros para que podamos poner en práctica tu palabra. Necesitamos practicar tu palabra. Danos entonces la fuerza, danos la fortaleza que necesitamos. Permite que nuestro ego, que nuestra, Señor, nuestra voluntad, Dios eterno, Rey, Señor, mengüe para que tú vivas en nosotros. Permite que no nos guiemos bajo los conceptos que nos has dado el mundo, del que nos dicta nuestra cabeza, sino tu palabra, Señor. Porque tu palabra es bálsamo, Señor Dios, al necesitado.
Señor, hoy te damos gracias por este tiempo. Hoy te damos gracias por esta bonita oportunidad, Señor. Y salimos bendecidos, Señor, pero con un reto. Y es comenzar a vivir tu palabra. Comenzar a vivir tu palabra. Te damos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hacedores de la palabra de Dios. Dios los bendiga.